Un buen día, cuando el trabajo sea tan barato que apenas influya en el precio del producto, cuando el derecho a la salud sea un artículo de lujo, cuando la educación sea un privilegio de clase, cuando legiones de seres humanos estén dispuestas a todo por un bocadillo, cuando la riqueza generada por todos sea propiedad privada de unos pocos, cuando el agua y la tierra tengan un nuevo dueño, cuando hayan conseguido erradicar la solidaridad y hacernos delatores, resignados y cobardes, cuando la democracia sea tan solo sombra del humo, entonces la crisis habrá terminado. Nunca, en tan poco tiempo, habrán logrado tanto. Bueno, pues tenemos hoy en el aula de la Semana Negra a Pedro Laya, un Astur griego. Yo creo que lleva la mitad de su vida viviendo en Atenas, helenista, escritor, traductor, fotógrafo, cineasta y otras cuantas cosas más. Autor de unas 30 obras entre libros y películas, traducido a unos cuantos idiomas, algunas de sus obras a muchos idiomas, el Atlas mitológico de Grecia, por ejemplo. Un explorador de la cultura griega desde múltiples perspectivas, desde la perspectiva filosófica, desde la reflexión política, desde la literaria, desde la estética, que viene trabajando a lo largo de su vida en una reflexión profunda basada en los puentes entre la antigüedad clásica y la actualidad más candente. De hecho, Pedro es un articulista de actualidad, o un comentarista político sobre cuestiones respecto a la democracia en nuestro tiempo presente y, al mismo tiempo, un experto en la cuna de la democracia y en la Grecia clásica. Es autor de casi infinidad de obras, pero voy a mencionar tres. Grecia en el aire, un trabajo que vuelve a vincular el presente con esa memoria de los espacios y de los momentos de la cuna de la democracia, de la filosofía y de la civilización occidental. Una historia menor de Grecia y su último libro hasta el momento, De Senectute Politica, un diálogo con Cicerón. Cualquiera que se acerque a su web y a sus artículos encuentra esta síntesis entre la erudición y la divulgación, entre el pasado y el presente, entre el estudio y el compromiso. Así que, sin más preámbulos, empezaría planteándote, Pedro, porque me parece un tema especialmente interesante, ese puente que tú tiendes entre una historia que tiene 2.400, 2.500 años y los problemas del presente. Esa capacidad para reactualizar la historia de la antigüedad clásica, la historia particularmente de la democracia griega, y convertirla en un ingrediente de la reflexión sobre el presente. Bueno, saludos desde Atenas, en primer lugar. Y muchas gracias por esta invitación a participar de esta forma tan diferida en la Semana Negra. Me hubiera gustado mucho más estar en Gijón y estar allí presente en estos momentos en la sala. Esta forma de hablar, no sé si va a resultar muy natural. En principio creo que me va a conferir cierto laconismo en las respuestas. Espero que no sea demasiado. Es distinto tener a la gente a la que te estás dirigiendo delante. Y, en fin, vamos a intentar que sea lo más vivo y lo más natural posible. En cuanto a lo que me preguntas, pues me parece que mi relación con la historia, mi relación con el estudio del pasado es una relación que tiene que ver también con el presente, como señalas. Es una cuestión de actitud. No somos responsables de la historia en el sentido de los hechos, pero somos responsables de la historia en el sentido de la narración de los hechos, en el sentido en que nosotros los contemos, los abordemos, los enjuiciemos. Y la historia es responsable también de nuestro presente en el sentido en que lo modifica, en que actúa sobre él y en ese sentido ya no solo sobre nuestro presente, sino también sobre nuestro futuro. Así que intento que mi aproximación a la historia, a la antigüedad, a otras épocas, a los testimonios que nos quedan y nos llegan de otras vidas, sea lo más provechosa posible para la vida presente y también, en la medida de lo posible, para la vida futura.
Eso es lo que ha hecho hasta el momento que todas las obras en las que he trabajado pues funcionen con esta especie de vasos comunicantes entre el pasado y el presente, de proyección también hacia el futuro, hacia donde queremos ir, hacia lo que debería ser. Y creo que, bueno, le dan al menos si no una singularidad, pues sí un rasgo diferenciativo a aquello que intento hacer, en el sentido de que tiene esta transversalidad, no solo en el tiempo, sino en el espacio también. Me dedico a la historia de Grecia y al helenismo en general, pero también desde una perspectiva transversal que tiene que ver con la cultura, con su influencia sobre la cultura europea en primer lugar y sobre la cultura universal en general. Y en este sentido también me gusta hacerlo in situ, me gusta hacerlo desde el espacio, desde el verdadero espacio griego en el que fueron concebidos esos conceptos, esas ideas, y en el que hoy en día pues siguen existiendo de la manera que siguen existiendo, y en el caso de la democracia pues de una manera bastante triste, porque en el fondo pues sí tiene una singularidad reflexionar sobre la política y sobre la democracia desde Grecia, es la singularidad de hacerlo sobre los mismos escenarios que fueron su cuna y que hoy desgraciadamente pues parece que van encaminados a ser su tumba. Este es un poquito mi enfoque sobre la cuestión y el enfoque que he utilizado en estas tres últimas obras que acabas de nombrar, que constituyen entre sí una trilogía que yo denomino la trilogía de la aristía, del esfuerzo por la excelencia, tanto personal como social, el esfuerzo por ir a mejor. Es algo que es uno de los rasgos más nobles que yo creo que han caracterizado lo que de bueno vemos en la herencia y en la cultura griega, y a lo que al menos yo me gustaría seguir aspirando. ¿Qué te aporta? Acabas de hacer mención a estar en los sitios, ¿no? Recorrer los sitios. Alguna de tus películas es justamente eso, y alguno de tus libros también. Es un recorrido por los escenarios en el estado que se encuentren actualmente de esa historia de la cuna de la civilización, de la filosofía y de la democracia. No sé si ahí hay una vivencia que es emocional, no sé, un componente poético. Sí, evidentemente. Hay una vivencia emocional, hay una vivencia natural en la situación, no libresca, por así decirlo, o no exclusivamente libresca. Uno de las cuestiones a las que se ve sometido o abocado alguien que estudia el pasado o que estudia otra civilización es el hacerlo siempre desde la distancia temporal, evidentemente, cosa que ya es más difícil de salvar, o desde la distancia espacial también. Es decir, desde una distancia que nos mantiene o nos da una perspectiva a veces útil para evaluar las situaciones, pero otras veces falta de inmediatez, falta de contacto con las fuentes reales, con los escenarios reales, con la vibración de esos lugares, con las gentes que hoy habitan en esos lugares y que son herederas de esa situación, que siguen hablando esa misma lengua, como en el caso del griego. Es decir, y esto yo creo que es lo que le ha aportado en cierto sentido singularidad a mi aproximación a toda esta materia. Una aproximación, por lo que hemos dicho también, bastante amplia, bastante panorámica, no demasiado específica. Yo no quería hacer el helenismo a distancia, quería hacerlo in situ, estar en contacto pues con la lengua, con los estímulos diarios, con los lugares, con las fuentes para el estudio de todo eso, y de esa manera pues hacer o conseguir que ese objeto de estudio formara también parte de mi presente, no fuera simplemente un objeto de estudio como una realidad independiente e inconexa y como una especie de pasatiempo erudito sobre el que volver en los ratos de dedicación o de trabajo, sino que fuera parte integral de
de mi vida. Y lo que es más ambicioso, pero creo que también tiene sentido, es aspirar también a modificarlo, a influir sobre ello desde esa corta distancia. Es decir, a ser también parte de esa realidad que estoy estudiando y parte de ese presente que me inspira. Eso es lo que me ha llevado pues, a colaborar con centenares de instituciones griegas y de personas griegas y de intentar, en los 27 años que llevo viviendo ya en Atenas, pues formar también parte no solo de su pasado, de los estudiosos de su pasado, sino también de ese presente e intentar de alguna manera enfocarlo o ayudarlo a seguir. ¿Tú eres consciente de que aplicas una fórmula que es bastante peculiar? Quiero decir, hay un componente de pasión y de militancia muy obvio cuando aparentemente estás estudiando acontecimientos muy remotos en el pasado y lo haces además desde mucha erudición, es decir, desde un trabajo que es de muy minucioso y muy documentado. Es decir, tendemos a pensar que esas dos cosas se concilian mal cuando en realidad probablemente si el plato que tú cocinas tiene los sabores que tiene es porque tiene todos esos ingredientes a la vez. Sí, bueno, evidentemente a veces pues es muy difícil ser juez y parte o ser a la vez parte interesada en el asunto, interesada en el mejor sentido y a la vez pues parte que tiene que reflexionar o que exponer el asunto frente a otras terceras partes. Sí, eso requiere un equilibrio que muchas veces no es fácil. De todas formas, estando también o ampliando un poco la contestación a tu pregunta anterior, yo creo que en mi caso, pues aparte de haber una aproximación cerebral, erudita, como puedes decir, o intelectual al fenómeno, o a la cuestión estudiada, o a la realidad que nos ocupa, hay también una aproximación emocional, hay una inteligencia emocional, una inteligencia vivencial, un sentido, una aproximación estética, una aproximación cotidiana, que todo eso son ingredientes que hacen que, bueno, quizás que la receta pueda ser más sabrosa, como tú dices, o pueda al menos tener una condimentación más singular. Quizás todo esto, dicho así, pues parezca demasiado teórico, ¿no? Pero, por ejemplo, sin remitirnos siquiera a las obras de creación en la que todos estos elementos están constantemente en juego y serían mucho más fáciles de rastrear, pero, por ejemplo, en una obra simplemente de traducción, es decir, en la que uno actúa de alguna manera de mediador sobre una estructura y una obra que ya está hecha, ya está concebida, ya está cerrada, y tú, de cierto sentido, la trasladas a otra lengua. Para hacer eso hay que tener también una vivencia de la lengua y una vivencia de esa realidad y de ese espacio y una capacidad de empatía en el sentido de poder ponerse en el lugar de los destinatarios primeros o naturales de esa obra escrita en griego, en este caso. Esto es algo de lo que muchos traductores carecen por cuestiones vitales, no por cuestiones de capacidad intelectual, evidentemente, sino porque no han tenido la misma vivencia de la lengua y de la realidad a la que traducen que la que tiene alguien que está mucho más inmerso en esa situación. Entonces, si eso es posible de ver o de entender fácilmente en una obra de traducción, yo creo que en las obras de creación, en las obras aquellas que realmente nacen de dentro hacia afuera y en las que aportas todo ese destilado de toda esa estimulación continua a la que uno vive sometido en el contexto en el que vive, pues son más importantes todavía que en el caso de la traducción y tienen más peso, y aportan más al contenido de la obra. Esa es la razón. Si hay alguna razón por la que yo, pese a los pesares y a las grandes dificultades, sobre todo de la última década, de vivir en un país como Grecia,
pudiendo vivir en otro sitio, en España, sin ir más lejos, pues sigo perseverando y porfiando en la voluntad, más que en la necesidad de vivir aquí, pues es por no perder esa perspectiva y por no perder esa posibilidad de hacer lo que hago de una manera quizás menos ortodoxa que otros o quizás más singular que otros, como dices, o no recuerdo el adjetivo que dijiste al principio, pero peculiar quizás era, quizás no perder esa perspectiva peculiar que creo que le da interés al resultado. Sí, es una pregunta mayor quizá, pero si tuvieses que resumir, ¿qué crees que nos aporta la Grecia clásica para la comprensión de conceptos tan básicos como la democracia, la sociedad o la cultura? ¿Qué crees que podría condensar? Es eso que es el objeto del trabajo de toda tu vida, en realidad, ¿no? Claro, sí es eso. La verdad es que la pregunta no es como para contestarla lacónicamente, pero lo que creo que en una situación como en la que vivimos, de confusión, en el sentido de pérdida de conceptos fundamentales, por ejemplo, el concepto de la propia democracia, el concepto de la política, el concepto de la ciudadanía, el concepto de la justicia, de la ley, etcétera, son conceptos que se acuñaron y se gestaron en gran medida si no en el seno, sí en la tradición de la cultura griega, y que ahora se ven adulterados por su propia historia y por la intencionalidad de quien los utiliza de manera tendenciosa. Creo que lo que nos aporta la posibilidad de volver a sus fuentes es reformularlos y revisitarlos desde esas mismas fuentes. Volver a saber, en realidad, cuál fue su sentido cuando se formularon, cuál fue el sentido de la política cuando se formuló como el arte de organizar la polis. Por ejemplo, ¿qué era la polis? ¿Qué valores la sostenían? ¿A qué aspiraba? ¿A qué aspira la política como arte? Política no es más que un adjetivo que se aplica a sustantivo técnico, arte. Si los romanos decían ars politica, ¿no? Como música, como gramática, son adjetivos que se aplican a un supuesto sustantivo elíptico, arte. ¿En qué consiste ese arte de gobernar la polis, de gobernar lo común, de gestionar la casa común, de buscar, definir, defender el interés común de manera permanente, constituir un sistema, generar un sistema desde dentro, artificial, por supuesto, pero capaz de gestionarlo y de preservarlo? Todas esas nociones parece que conocemos de forma intuitiva, como lo que es la política, que es la democracia, que es la ley, que es la ciudadanía, que es el poder, etcétera. Yo creo que revisitar las fuentes griegas, volver a repensarlas desde sus principios, incluso, como decíamos antes, desde los escenarios y los contextos en que fueron por primera vez formuladas seriamente y aquilatadas, es algo fundamental, porque si perdemos los conceptos, pues acabaremos aceptando el fascismo en nombre de la democracia, por ejemplo. Claro, resulta fascinante. Tú estudias justo el momento en el que algunos de esos conceptos son inventados, ¿no? Es decir, después, con el paso de los siglos, fueron rescatados o fueron reinventados o fueron recuperados, e incluso nosotros ahora, desde el presente, podemos rescatar cómo fueron gestados esos conceptos. Pero estos griegos que tú estudias no tenían pasado en el que mirar para inventar el concepto de ciudadanía, el concepto de derecho o el de democracia. Bueno, la verdad es que a nuestros ojos parece ser así. Digo, a nuestros ojos parece ser así
porque yo no sería, cada vez soy menos tajante en esa afirmación. Creo que cuando nos referimos a la Grecia clásica, es decir, la Grecia del siglo V o el IV antes de Cristo, pensamos que hay muchas cosas que se formulan o se aquilatan ahí por vez primera, y en cierto sentido es así, al menos así las percibimos desde nuestra tradición, pero cada vez hay más indicios y más pruebas de que ellos mismos a su vez fueron herederos de otras tradiciones anteriores dentro de la misma cultura griega, fundamentalmente de la gran cultura que fue la cultura minoica en el tercer y segundo milenio antes de Cristo, y que les sirvió a los griegos para convertirse en herederos de muchas de las cosas que nosotros tendemos a pensar que nacieron en aquel momento. Y no solo esa cultura, sino también otras influencias. El caso es que, desde el punto de vista de conceptos tan claros o tan contundentes como el de la polis, quizás la polis todavía podría tener cierta matización, pero bueno, la política en el sentido que la estamos manejando, la democracia, por supuesto, así en su sentido pleno ateniense. De hecho, la democracia que conocemos fundamentalmente a través de las fuentes, para nuestra desgracia, es fundamentalmente la democracia ateniense, y la conocemos de una forma también fragmentaria y a través de obras que han sobrevivido al olvido y a la destrucción de una forma casi milagrosa. Es decir, que nosotros somos quienes vemos que aquellas cosas nacieron allí en aquel momento y de aquella manera en la que lo percibimos desde ahora. Quizás ellos lo veían de otra manera. El caso es que para nosotros el principio está ahí. Y cuando hablaba de revisitar esos conceptos, me refiero a revisitarlos en el estado en el que los formularon los autores y los protagonistas de toda esta historia en ese momento clásico, independientemente de las raíces más o menos profundas que se puedan rastrear. Y en ese sentido es saludable revisitarlos y reformular todos esos conceptos desde nuestra perspectiva, porque, como dices, a lo largo de la historia han ido desapareciendo y se han ido adulterando y han ido siendo rescatados de forma nominal, fundamentalmente. El propio concepto de república, por ejemplo, nosotros somos mucho más herederos del republicanismo romano que de la democracia ateniense, en el sentido deontológico y como sistema político. Pero la propia idea de res pública, de la cosa pública, ¿no? Por no decir ya la idea de la democracia, ha sido un concepto que desapareció de la historia durante casi 2 milenios y que fue rescatado a partir de fuentes filológicas una vez más, y que fue introducido en la época ya de la Edad Moderna como un concepto contrario al absolutismo y una especie de intento de volver a definir en común lo que es común, pero siempre como una idea revolucionaria y como una idea poco grata al poder establecido. Y ahora, sin embargo, pues parece que la democracia pues es un valor universal o es una conquista que más o menos la tenemos ya alcanzada en un alto grado o en el grado de lo posible desde nuestro mundo actual, etcétera, etcétera. Y todo eso pues nos lleva hacia espejismos, hacia creer, por un lado, que la democracia es eso, o que la democracia siempre fue eso, o que la democracia o la política solamente pueden ser eso, o que con eso nos tenemos que conformar. Es decir, que creo que en el valor de volver a las fuentes originales y de revisitar esos conceptos nos hace mantenerlos vivos y nos hace aspirar al deber ser al que ellos aspiraron en un primer momento. Y con esto quiero decir que el sentido y el valor de revisitar todo eso y de estudiar estas cuestiones en el tiempo no es el de volver
al punto en donde ellos estaban cuando lo formularon. No es el de aplicar las soluciones o los modelos que ellos aplicaron entonces con las herramientas que tenían a mano, sino, ni por supuesto, el de quedarnos anclados en el pasado y en las circunstancias de aquel momento, sino el seguir buscando lo que ellos buscaron, el conservar las aspiraciones que ellos tuvieron y que les movieron, como tú decías, casi ex novo hacia esos ideales, y ver que nosotros ahora, pudiendo seguir su estela y 2 milenios después, aún no hemos conseguido el grado de éxito que se consiguió durante mucho tiempo en aquellos momentos con todas sus deficiencias. Es decir, tenemos que seguir aspirando a las mismas, tenemos legítimo derecho a aspirar a la misma deontología, aunque sabemos que tenemos que diseñar herramientas nuevas, que tenemos que tratar con un contexto diferente y que tenemos que poder actualizar y optimizar ese deseo para una realidad marcadamente diferente. Pero ahí está, sigue teniendo sentido la aspiración. Tú haces, se podría decir, una labor de arqueología respecto a esos conceptos, ¿no? De rescatar el sentido original, y probablemente eres restaurador también, en el sentido de ser capaz de restablecer probablemente el esplendor, la potencia que tienen algunos de esos conceptos que nacen en la Grecia clásica. Bueno, sí, en cierto sentido podría decirse que sí, que eso es lo que quisiera. Es decir, es necesario rescatarlos y es necesario no perder la aspiración. Creo que exista la aspiración, que exista el valor, que exista el concepto, que exista la imagen, es algo que nos ayuda a actuar teleológicamente, que nos ayuda a actuar guiados por un fin. No podemos descartar el valor y la utilidad de los fines o de los ideales por el hecho de que no lleguen a cumplirse en un momento dado, o de que no lleguen a verse totalmente conseguidos. Lo importante de las utopías en este sentido, o de los ideales, o de aquello a lo que nosotros queremos aspirar, no es que lo consigamos 100% o no, es que nos señalen el camino. Normalmente los ideales o las utopías no buscan o no funcionan mejor si llegan a cumplirse en todos sus matices y en todas sus aspiraciones, porque no aspiran a la imposición de un modelo concreto de bien en un momento dado, sino que tienen que estar abiertos al revisionismo, a la reconsideración. Nos señalan un camino que muchas veces no se alcanza de una manera recta, no se alcanza de una manera absoluta, se alcanza siempre de una manera relativa. En este sentido, creo que volver sobre ello, que refrescarlo, que releerlo a la luz de los acontecimientos actuales, es una labor útil por orientadora, más que por diseñadora de un mundo perfecto. Funciona, yo creo, como la metáfora que usaba Galeano respecto a la utopía, ¿no? Que era como el horizonte, es decir, no se alcanza, pero nos ayuda a avanzar, ¿no? Caminamos hacia él. Sí, porque sí, la utopía en ese sentido, de lo que no está en ningún lugar, es algo que nos lleva hacia ese horizonte. No busca la imposición del bien, no busca el modelo cerrado y perfecto. Por regla general, los modelos cerrados y perfectos nos han demostrado en la historia que llevan en sí mismos el germen de su propia destrucción. Lo importante es que es ser capaz de diseñar ideales y de diseñar fines comunes y de sentirnos atraídos hacia ellos. Seríamos mucho peores de lo que somos si no podemos llegar a imaginar que podemos ser mejores, si no podemos llegar a visualizar de alguna manera esa necesidad de
de avanzar hacia un punto reconocible como mejor. La cuestión es que ese punto no sea un dogma cerrado, sino el resultado de un ejercicio constante de revaloración, de redefinición, de cuestionamiento, y esos pequeños golpes de timón que nos ayudan a enderezar el rumbo o a cambiarlo en un momento dado, a corregirlo en un momento dado, son los que nos hacen avanzar realmente, y los que nos hacen avanzar no hacia una idea cerrada y perfecta que un día habrá de cumplirse y el bien se declarará impuesto para siempre, sino hacia esa aspiración de mejora indefinida, en cierto sentido. Una frase más. Esa es la razón de ser de la democracia, la idea de que el bien común y el interés común sean constantemente redefinidos y defendidos por el conjunto de la sociedad. No parte de que existe ya una respuesta para todo y una ley cerrada, un desideratum perfecto, que simplemente hace falta un poder que llegue y que lo aplique, o una acatación por parte de la sociedad de esa realidad o de ese poder. No, la democracia es una creación infieri, es una creación abierta que tiene que estar constantemente reconduciendo su aspiración y viendo de qué manera la ley que ella misma genera se adapta o hace realidad los valores que ella misma propone. Es decir, la democracia es un sistema en el que los valores en la jerarquía tienen un lugar aún superior al de las leyes, porque las leyes no son sino la aspiración, el mecanismo para lograr de alguna manera la consecución de esos valores. Pero los valores son quienes los orientan. En ese sentido, la democracia es en sí misma una especie de utopía, en el sentido de que estábamos hablando. Es algo que tiene que estar abierto al cuestionamiento y algo que tiene que estar abierto a la reconsideración permanente. Eso encierra en sí mismo la paradoja o el hecho de que incluso tengamos que estar, pese a que la ley dentro de la democracia pueda ser uno de los valores fundamentales, sobre todo si la ley se interpreta como la obra de la propia soberanía común, no como algo impuesto por un poder fáctico externo al sistema democrático, pero tengamos que contemplar también, de forma en cierto modo paradójica, la propia desobediencia de la ley. La idea de la desobediencia civil, en el sentido de una desobediencia colectiva, consensuada, pensada, organizada, no violenta, etcétera, que aspire a hacer que la ley se avenga mejor a los valores que la sostienen. Es decir, que sea capaz de oponerse a las propias leyes que genera cuando éstas se apartan de la deontología para la cual se supone que fueron generadas. Esa idea de revisión constante es lo que hace también de la democracia una utopía en el sentido formal, pero es a la vez lo que la hace avanzar hacia un fin. Sí, en realidad, seguramente muchos de quienes consideramos adalides de la libertad o de la democracia fueron presos de conciencia en algún momento de sus vidas, ¿no? Y lo fueron porque desobedecieron las leyes del momento, porque desafiaron el orden establecido, las leyes impuestas, y porque con su propia desobediencia denunciaron la injusticia o la inadecuación del orden que les tocó vivir. Exactamente. La cuestión es, evidentemente, la cuestión es que quien detecta esas deficiencias sea capaz de presentarlas ante el conjunto de los ciudadanos, si es que realmente estamos funcionando una democracia, de una manera convincente, para hacerles ver cómo aquello
que está establecido como bueno o como legal puede que se aparte, en realidad, de lo legítimo, entendiendo lo legítimo por aquello que concuerda con las aspiraciones reales, con los valores y las aspiraciones reales del sistema. Es decir, si ponemos entre los valores del sistema algo tan fundamental como la libertad, y que a veces puede ser en cierto sentido contradictorio, hay que modularlo. Ponemos la libertad, ponemos la justicia y ponemos los recursos, el acceso a los recursos, que estas tres cosas, la libertad, la justicia y el acceso a los recursos fundamentales, existan para todos. Podemos generar todo un sistema de leyes tendentes a hacer realidad esos tres valores, por ejemplo, con las posibilidades del momento y con la perfección que permita nuestra propia habilidad en el empeño. Pero siempre será un empeño deficiente y siempre tendrá que haber alguien desde dentro cuya valentía y cuyo sentido de la justicia y de los valores sea superior al de las leyes existentes en ese momento y sea capaz de declararlo y de denunciarlo incluso ante el sistema establecido y de convencer, porque el valor de la convicción es otro de los valores fundamentales de la democracia, de convencer a los demás o a una parte de los demás a que la ley debe ser modificada en ese sentido. Por eso digo que es un sistema infieri y por eso digo que es un sistema que necesita de la implicación constante de los ciudadanos en su funcionamiento. Es el sistema más exigente en este sentido. Es el tributo más alto que las personas pagan, el tributo a la participación democrática, entendido noblemente y entendido de forma plena, es el tributo que pagamos por gobernarnos a nosotros mismos. Algo que mucha gente estaría dispuesta a delegar, por supuesto, en otros. Pero entonces entramos en la paradoja de que la democracia no es el único sistema de gobierno que permite la participación plena del ciudadano en la toma de decisiones políticas. Es también el único sistema de gobierno que la exige a su vez y que no puede funcionar sin la participación plena del ciudadano. En eso consiste su grandeza y en eso consiste también su debilidad. Y en estos momentos, pues una de las cosas de las que nos damos cuenta, entre muchas otras deficiencias, cuando estudiamos el deber ser o la aspiración, la deontología de la democracia y de la política, es que tenemos una democracia formal, en muchos casos, con un gran déficit de ciudadanos, en el sentido de portadores conscientes y activos de la esencia política que cohesiona de verdad una sociedad, un gran déficit de ciudadanos y un sistema que por regla general, aunque defiende el nombre de la democracia y legitima con ello las aspiraciones de una clase dirigente, normalmente se preocupa mucho más de mantener el orden, de propiciar la obediencia y la sumisión, que de fomentar realmente el cultivo de una virtud política y de un espíritu ciudadano. Y en ese sentido, pues así nos va. Y es una cosa que será difícil de cambiar porque está claro que quienes normalmente ostentan el poder o el poder establecido no cambia sus intenciones a no ser que haya una reivindicación por parte de los gobernados en un sentido contrario. Así que si los de abajo no nos organizamos y no nos hacemos conscientes para llevar a cabo ese tipo de reivindicación y ese tipo de denuncia ante las deficiencias del sistema y ante las leyes injustas, etcétera, y tomamos en nuestras manos nuestra condición de ciudadanos, nos emancipamos de la de simples súbditos y llegamos a ser verdaderos ciudadanos activos y conscientes y a crear los mecanismos para que eso pueda ser eficaz y eficiente y llevarlo a la práctica,
estaremos abocados siempre a sumisión. Esa es la gran paradoja de la democracia, la que sigue siendo en estos momentos. Tú mencionabas el deber ser, que efectivamente es algo que perdemos de vista con enorme frecuencia, ¿no? Tú trabajas sobre el logos, ¿no? En la tradición cristiana se suele decir que en el principio está el verbo. Bueno, en el principio de nuestra civilización está el logos. Y trabajas sobre eso, sobre el sentido de los conceptos y de las palabras, en tiempos en los que esas palabras están siendo constantemente pervertidas y prostituidas. Es decir, estamos constantemente oyendo a los enemigos de la libertad o de la democracia hablar, invocar la libertad y la democracia y hablar en nombre de eso para excluir, para castigar, para reprimir, para practicar la intolerancia, ¿no? Entonces, de alguna manera, este trabajo que tú haces es un ejercicio de recuperación del auténtico sentido de los conceptos que yo diría que conduce a una exploración, una indagación sobre el auténtico sentido de la vida. Sí, la verdad es que sí, es que los conceptos, bueno, partimos ya de esa idea del logos que tanto han manejado quienes se dedican a la filosofía o quienes se acercan a la filosofía, y parte esa dicotomía que hizo triunfar Nestle frente del logos, frente al mito, etcétera. Es algo en lo que estamos un poquito atrapados y que habría también que revisar. Y esa idea cristiana de San Juan, de que en archimi logos, ¿no? De que en principio había un logos, que en latín traduce como verbum, y nosotros en español ya traducimos como palabra. Y ahí hemos perdido una cantidad de concepto enorme, ¿no? Porque para los griegos, ya no los griegos clásicos, el griego muy antiguo, el griego común a nuestras raíces de pensamiento de toda Europa y de todo el mundo occidental en general. La idea de logos viene de una raíz muy antigua, muy profunda, que es la raíz lek, que es la raíz que indica el cauce por el que circula un flujo, una especie de río. Eso podríamos rastrearlo etimológicamente hasta llegar a conclusiones muy sorprendentes. Pero la cuestión es que lo que ellos expresaban con el logos era una especie de principio de fluido, de comunicación entre el hombre y el universo, y el mundo de lo visible y el mundo de lo inteligible, a través de un flujo que tanto era palabra como pensamiento. La palabra y el pensamiento se dicen igualmente logos, incluso en la lengua moderna del griego. Es decir, no están separados, no son una especie de continente y contenido o de significante y de significado como la lingüística moderna de Saussure. Son una misma realidad. Entonces, el hecho de estudiar estas cosas y de ver que la vida, como tú dices, no está dividida en compartimentos estancos, ni en campos epistemológicos, aunque eso pueda ser muy útil a la hora de disertar sobre temas o de especializar en la profundización en el conocimiento. Eso puede ser útil como aproximación epistemológica a cualquier tema, pero no como actitud vital. Tenemos que darnos cuenta de que en la vida todo se comunica con todo, y todos son vasos comunicantes. Y la palabra, el sentido del logos, el pensamiento, el pensamiento como un proceso de metáfora, un proceso continuo de identificación entre imágenes y sensaciones y conceptos y memorias, etcétera, etcétera. Es un complejo que lo abarca, es un sistema que lo abarca todo. Y por eso, pues cada vez que trabajo sobre cualquiera de estos temas que tienen que ver con la cultura griega en general, con nuestra tradición humanística en general, te das cuenta de que entrar por un sitio es inmediatamente llegar a otro, interrelacionado, de que no estamos trabajando solamente un aspecto lingüístico, sino que estamos trabajando en un aspecto lingüístico, un aspecto político, un aspecto ético, un aspecto histórico, un aspecto poético, sin abandonar el mismo objeto de estudio.
En este sentido, el logos sería ese flujo que es humano, porque somos nosotros quienes lo utilizamos, lo percibimos, incluso lo formulamos a nuestra medida, etcétera, pero que a la vez es una fuerza, es un principio rector que pone en contacto toda la realidad que está en el mundo. No sé, quizás lo haya dicho de una forma muy poco convincente, pero bueno, yo creo que cuando uno indaga en esto, en lo que es el logos, llegas a la conclusión de que es algo que pone en contacto todo con todo y que de alguna manera nos permite formularlo, nos permite compartirlo, nos permite expresarlo, sentirlo, comunicarlo, de una manera siempre deficiente, pero es como una especie de fluido que le da sentido a la realidad y que nos permite de alguna forma participar en ella y comunicarla. Muy bien. Pues creo que se nos agota el tiempo y además cae el sol en Atenas ostensiblemente. Voy a encender una luz, por si acaso. No sé si... Bueno, esto es demasiado, ¿no? Estamos despidiéndonos ya porque tenemos ya cubierto el tiempo del que disponíamos. Oye, un placer. Una pena que no estés aquí, pero bueno, como vienes con frecuencia, habrá ocasión de saludarnos en persona. Espero que sí, espero que sí. Y espero que, bueno, que para todos se recupere la posibilidad de viajar de forma razonable, eso sí, y la posibilidad de establecer otra vez contacto personal como hasta entonces. Y de que nosotros recuperemos la Semana Negra como una multitud de gente, como riadas de gente conviviendo en actividades muy diversas, ¿no? Que este año tenemos un formato duro. Sí, es un formato difícil porque nos hace pensar que hemos perdido cosas que no sabemos si vamos a recuperar plenamente. Sí, nos estamos aprendiendo a relacionarnos de una forma extraña y dura, ¿no? Como desconfiando de los demás, estando todo el tiempo vigilantes, evitando el contacto físico, ¿no? Es una cosa horrorosa, ¿no? Evidentemente. Sí, porque estamos en una fase en la que todavía lo que se nos está pidiendo es que nos amoldemos a las consecuencias o a los efectos del mal que nos aqueja. Pero todavía no se están dando los pasos realmente necesarios para combatir las causas. Y esa es la cuestión. Tenemos que ser lo suficientemente capaces y lo suficientemente sagaces de combatir las causas de estos nuevos desafíos que se nos proponen y no simplemente de amoldarnos a la situación de emergencia, de hacer frente a los efectos y a las consecuencias a costa de la pérdida de libertades o de la pérdida de hábitos que son absolutamente necesarios, ¿no? De vida. En ese sentido tenemos que ser prudentes y volver a una normalidad que no sea la de antes, sino que sea mejor que la de antes. Y la de antes era muy cuestionable seguramente muchas cosas, aunque yo no tengo la impresión de que hayamos aprendido gran cosa. Desde luego, tú que sigues también el debate español, el debate aquí es muy deplorable en general, ¿no? Y algunas cosas que parecían muy evidentes, ¿no? Es decir, cuidarnos los unos a los otros, proteger a los mayores, fortalecer los servicios públicos, fortalecer el común. No veo que estemos dando ni un solo paso. Pues, bueno, ni un solo paso positivo igual es mucho decir. No sé, a lo mejor el ingreso mínimo vital es algo y nos dedicamos a discutir sobre chorradas en lugar de apreciar algunos pasos que sí damos, ¿no? Sí. Lo importante es dar pasos, para que cambie realmente, para atacar las causas, para atacar el origen de esos problemas, se necesitan cambios estructurales muy profundos. No se necesita simplemente una política de parches destinada a paliar los efectos perversos del sistema o los efectos secundarios o
los efectos colaterales de una posible situación de alarma como es esta. Tenemos que ver que lo que considerábamos normalidad no es tan normal, no es tan deseable, y que ahí, en esa normalidad, es donde tenemos que generar cambios profundos. Esa es mi manera de verlo. Muy bien. Oye, pues nada, un abrazo desde Gijón, ¿no? Y hasta una próxima, a ver si es en persona. Muchas gracias. Un abrazo también desde Atenas. El erotismo, esa extraña fuerza regida por Eros y Afrodita, es una de las más profundas y complejas pulsiones de la vida. Va unido a la procreación, sí, porque la propia vida confía su continuidad a su fuerza, pero de ningún modo se agota en ese cometido, sino que su naturaleza es desbordarse y filtrarse por todas nuestras entretelas, nutriendo el sentimiento y la mente, despertando la percepción y los sentidos, inspirando la comunicación y la belleza, moviendo acciones que rozan lo imposible, haciéndonos conscientes de que tenemos alma y cuerpo y celebrando, contra la oscuridad incierta, el triunfo momentáneo y absoluto de la vida. Quienes han aprendido esto a lo largo de sus años, quien lo ha sentido con certeza como un don de la existencia que no debe ser despreciado, recuerda que así lo describía Homero por boca de París, no reniega de ello con el paso del tiempo, ni lo desestima, ni lo ridiculiza, ni le parece indigno, lo tenga o no a su alcance.